Cuando la gente que no ha utilizado Excel nunca se les pide hacer una tabla, normalmente lo que piensan es que lo único que se necesita es escribir los datos y darles la forma como si fuera una tabla. Pero para que el programa reconozca una serie de datos como una tabla, se necesita hacer un poco más. Y bueno, en este caso se van a mostrar las tres formas que tenemos para darles formato y que podamos trabajar con el programa reconociendo la información que le agregamos como una tabla. Así que bueno, para empezar podemos usar la forma abreviada del teclado Control T, que nos va a traer una ventana con el diálogo de la tabla. En este caso hay que recordar que tenemos que seleccionar cualquier celda de la tabla y como veremos seleccionará el espacio de la tabla que Excel reconoce como tal. También lo que podemos hacer es en la pestaña de inicio, irnos a dar formato como tabla. Las opciones que se nos van a mostrar son las diferentes personalizaciones que puede tener la tabla. Y nuevamente, como cuando apretamos Control T, se nos va a aparecer la ventana del diálogo de la tabla para seleccionar lo que reconozcamos como la tabla. La última forma que tenemos para darle el formato es irnos a insertar y en justo abajo tabla. Nuevamente se nos aparecerá la misma ventana de control T y darle formato a tabla para seleccionar el espacio que nosotros reconocemos como una tabla. Ahora, lo importante en este caso es que la información que se seleccione realmente sea la que queremos que reciba el formato, ya que, por ejemplo, en este caso tenemos todo seleccionado, pero el encabezado, bueno, o nuestro título es en realidad algo que queremos que tenga formato. Es en este caso cuando simplemente seleccionamos toda la información solo la información que queremos que sea, a la que se le sea aplicada el formato y bueno, en este caso yo uso control T, veo que sean las celdas seleccionadas, le damos a aceptar y como vemos se le da un nuevo formato. Como no se seleccionó el título de esta tabla, queda tal y como estaba antes. Esto es importante porque en el caso de que no queramos que se seleccionen ciertos datos, debemos seleccionarlos manualmente. En este caso, por ejemplo, si solo seleccionamos la tabla sin escoger nosotros los datos, podemos ver que el total no se incluye. Además de que el título sí es algo que el programa reconoce como parte de la tabla. Ahora, si nosotros lo seleccionamos, ya tenemos el formato justamente con las partes, bueno, con las celdas que nosotros elegimos y con las partes que solo nosotros consideremos necesarias. Una vez que tenemos esto y la tabla ya tiene el formato, se nos va a agregar en la cinta una nueva pestaña que es el diseño de la tabla, con todas las opciones correspondientes: fila de encabezado, de totales, con bandas, primera columna, última columna, columna con bandas y más opciones para darle estilo a la tabla o herramientas que cada quien considere útiles para su trabajo.
Si bien es algo que se puede hacer de una forma muy sencilla, siempre hay que tomarlo en cuenta porque, como se mencionó al principio, no basta con simplemente anotar datos y darles la apariencia de una tabla. También hay que darle el formato para que podamos trabajar correctamente con estas. Entonces, control master en inicio y dar formato a tabla en insertar y tabla. De estas tres formas podemos darle el formato a la tabla y así empezar a trabajar correctamente con las opciones que nos da la pestaña de diseño.